entre otras cosas, entre otras muchas cosas, eh, cambiar su modo de pensar las cosas en general, es decir, no solo lo que tiene que ver con el trabajo, ¿sí? Este, digamos, uno puede dejar de trabajar de ingeniero porque, porque se dedica a otra actividad, porque hace otras cosas que no tienen que ver con la ingeniería, pero no puede dejar de ser ingeniero porque, bueno, al hacer esta carrera uno se ha formado y ve el mundo con los ojos de un ingeniero. Y bueno, todas estas materias, por más que a ustedes no les parezca que son importantes, digamos, no creo que a nadie le parezca que física no sea importante, pero otras materias que ustedes pueden creer que no tiene mayor importancia en su carrera, bueno, hacen que, bueno, uno se vaya transformando, ¿sí? Y bueno, y esa forma de ver el mundo comienza con las carreras de primer año y física es una de ellas y tal vez la más importante en ese aspecto. Así que, bueno, espero que entiendan eso porque les va a ser más fácil todo el resto, ¿sí? Además de ser más fácil aprobar la materia que es prioridad, ¿sí? Cuando uno ya está por rendir, lo único que le interesa es aprobar más que cualquier otra cosa. Bien, bueno, ya estamos con 52, así que vamos a hablar de la materia. Esta materia tiene un programa, obviamente, yo se los puse ahí en el aula virtual para que lo tengan. Eh, si lo habrán visto el programa, se habrán dado cuenta que tiene 15 unidades y casi, por lo menos de la 3 a la 15, son unidades que tienen que ver con lo que en física se llama la parte mecánica de la física. Es decir, desde cinemática, dinámica de la partícula, dinámica del sistema, dinámica del sólido, estática, elasticidad, movimientos oscilatorios, ondas, fluidos, etcétera, etcétera. Es todo lo que se llama la parte mecánica. Si bien es, digamos, una parte un tanto simplificada por ser una materia de primer año, pero básicamente es eso. Y además tenemos otra unidad, que es la 2, que no tiene nada que ver con la mecánica, que es la parte de óptica. ¿Está bien? Y eso básicamente es esto. Y bueno, y dirán ustedes, ¿y qué pasó con la uno? Bueno, la uno es lo que seguramente empezaron a ver el martes con el ingeniero Rosa, que es una parte que tiene que ver más que todo con las prácticas de laboratorio, ¿sí? Con las mediciones y eso, que en el teórico eso no es que no nos interese, es decir, no tiene nada que ver con los desarrollos teóricos. La materia nuestra está separada en tres partes: el teórico, el práctico y el laboratorio. Bueno, el práctico, que es la resolución de problemas, tiene que ver con el teórico, pero la parte de laboratorio tiene que ver más que todo cómo analizar las mediciones obtenidas, etcétera, etcétera. Y, y bueno, los desarrollos teóricos son, valga la redundancia, totalmente teóricos, en el sentido de que son teoremas, son deducciones matemáticas, es decir, no hago mucha referencia a la experimentación, ¿sí? Sino hago más referencia a los principios fundamentales de la física, sus demostraciones, sus teoremas, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso significa que una materia sea en su contenido teórica, ¿sí? Más allá de que estamos en el teórico. Este, Así que bueno, mis clases van a ser obviamente teóricas en ese sentido, es decir, todo va a ser demostraciones matemáticas, todo va a partir de principios conocidos, algunas definiciones y todo lo demás es demostración y deducción matemática, ¿sí? Todo es deducción matemática o por lo menos el 99%. Habrá alguna cosita que doy así un
poco de manera empírica, pero todo es deductivo, matemático, deductivo, matemático, deductivo, matemático, y así es nuestra materia. ¿Estamos? Bueno, como ya saben, desde hace ya algunos años en esta facultad tenemos la aprobación directa. ¿Qué quiere decir eso? Que rindiendo parciales usted puede aprobar la materia sin rendir el final, como era la regla anteriormente. Antes todo el mundo tenía que rendir el examen final. Ahora pueden que algunos no rindan el examen final si aprueban directamente con los parciales. A mi entender, la aprobación directa es la excepción, ¿sí? O sea, antes la regla era que todo el mundo rendía y ahora está esta nueva posibilidad que sería un poco la excepción a esa regla. ¿Qué quiero decir con la excepción? Que, bueno, es una materia que tiene 15 unidades, es larga, tiene un montón de temas, y si ustedes tienen pretensiones de aprobar la materia con los parciales, hay una sola forma, que es ir estudiando todos los días, por una sencilla razón, y más en este caso que es una materia cuatrimestral, ¿sí? El primer parcial lo podemos acomodar de tal manera que ustedes tengan tiempo para estudiar, ¿sí? Que eso es lo que no les caiga cerca de otro parcial. Pero el segundo parcial no hay forma de que no les caiga junto con todos los otros parciales que tienen ustedes en este cuatrimestre, o de las materias anuales inclusive. ¿Está bien? Entonces, no hay forma de que puedan dedicarle el tiempo necesario a estudiar el segundo parcial cuando tienen que estudiar también los parciales de otra materia. Entonces, la única forma que no necesiten tiempo para estudiar es que ya la hayan estudiado antes. Y eso es llevándola al día y estudiando al día, y eso en 33 años de profesor que llevo yo en esta facultad, más unos 6 años de estudiante, que he visto también a compañeros y a mí mismo siendo estudiante, lo he visto pocas veces. O sea, no quiere decir que no se pueda hacer, lo he visto, pero no he visto muchos alumnos que lleven las materias al día y estudiando como para rendir un examen. Pero bueno, es una opción, ¿sí? Si no tienen la otra opción, ¿cuál es la otra opción? Que me parece la más válida. Que no intenten promocionar todas las materias, que me parece que es imposible. Eh, y, y les puedo decir por qué me parece que es imposible, no solamente porque es algo que se me ha puesto a mí. O sea, me parece imposible. Y entonces, ¿cuál es la opción? Bueno, que pongan todas las pilas en algunas, en una, dos. Entonces aseguren esa, y las otras, bueno, hacen lo que se hubiera hecho siempre, que es rendir el examen final en cualquiera de los turnos de diciembre, julio, cuando fuera. ¿Estamos? ¿Me están escuchando bien? ¿Se corta? Sí, se Hola. cortó un ratito, pero ahora ya Se está cortó un bien. poco, pero Profe, tengo una duda. Bueno, sí. ¿No dijo con cuánto se aprueba directamente? Sí, acá, digamos, hay, esto es para todas las materias, ¿no? Digamos, yo no sé si alguna, digamos, quebrará este reglamento, pero es un reglamento inclusive de toda la universidad tecnológica. La aprobación es con 6, no, no hay otra nota de aprobación que no sea No, con no, 6. no, no la aprobación directa, o sea, la promoción de la parte teórica. 6, aprobar es aprobar, no, no hay término medio. Aprobación es aprobar, es decir, eh,
aprobación directa, aprobar o como quiera llamarlo, promoción, es todo lo mismo y es con 6. ¿Sí? Usted saca un 6, listo, tiene aprobado. Ahora bien, para promocionar tiene que aprobar los 4 parciales. Es decir, que saque un 6 no quiere decir que haya aprobado algo. O sea, aprobó una parte, pero tiene que aprobar todo el conjunto. Pero siempre con 6. Ah, no, la regularidad es otra cosa. Es decir, a ver, término, lo que pasa es que, digamos, al cambiar el reglamento hace unos años atrás, se empezaron a mezclar los términos y por eso no nos entendemos muy bien. La regularidad no es aprobar, es quedar regular, ¿está bien? O sea, ahora se usan esos términos, lo que pasa es que todavía quedamos con términos viejos. La regularidad se logra solamente con el práctico. El teórico en ese aspecto ni siquiera es obligatorio, o sea, si no quieren rendir el teórico, no lo rinden, no pasa nada, ¿está bien? Pero el práctico sí lo tienen que rendir porque si no, no pueden seguir en carrera, ¿está bien? Y si sacan 4 en el práctico, o sea, más de 4 más en cada parcial, siguen en carrera. ¿Eso qué significa? Quedan regulares y, y bueno, después pueden presentarse a rendir el examen final. Bien, si no quedan regular, tienen que recursar. Es decir, es como una condición ahí que es o recursan o bueno, o siguen, pero todavía no han aprobado nada. ¿Sí? Es decir, aprobar es sacar 6 y bueno, y ahí sí ya tienen aprobado. Aprobar la parte... y bueno, sí, dije mal también. Es decir, aprobar la materia significa aprobar los 4 parciales, pero bueno, se puede aprobar por parte también, se puede aprobar la parte práctica por un lado y la parte teórica por el otro, ¿sí? Inclusive, seguramente acá habrá algún alumno que pueden aprobar la parte práctica en un cursado y pueden aprobar la parte teórica en otro. ¿Sí? Entonces, probablemente en el primer cuatrimestre cursaron a un lado y aprobaron solamente la parte práctica. Y ahora están cursando acá solamente la parte teórica y bueno, para ver si aprueban la parte teórica. ¿Hay alguien en esas condiciones que ya tenga aprobada la parte práctica de antes? Bueno, parece que no, pero... Ah, yo tengo aprobada la parte práctica, bien. Francisco Serafini. Bueno, entonces, fíjese, como ya le dije, los jueves, si hay jueves práctico, jueves teórico, eso lo vamos a poner en el aula virtual así. Así lo tienen claro, ¿sí? Bueno, entonces, espero que haya quedado claro eso de aprobación. La aprobación es con 6, ¿sí? Ya sea en el examen parcial, en el examen final, en el examen que sea, es 6. Si ustedes tienen un 5, no están aprobados. O sea, ¿les sirve para quedar regular? En un parcial, sí. Pero en un examen final, si tienen un 5, no han aprobado nada y es un aplazo, dicho así, medio de mala manera, pero bueno, O un sea que si 5 yo sigue no siendo quiero aprobado. rendir final de esta parte, o sea, de esta, sí, del teórico, con 6 ya estoy. ¿Cómo? Que si yo no quiero rendir final de la parte teórica de física, con sacar 6 ya estoy. Sí, sí, si usted saca 6 en el teórico, en los parciales teóricos, ya está. Y tiene regular, Ok. es otra cosa. Si usted saca 6 en los parciales teóricos, pero no alcanza la regularidad, tampoco le vale eso. ¿Sí? Tienen que por lo menos quedar regular para que les valga el teórico. ¿Estamos? Y bueno, y si además saca 6 en los prácticos, ya está. No tiene que hacer nada más. ¿Está bien? Pero bueno, no le digo que sea imposible, ¿no? Digamos, no es
nada del otro mundo, pero bueno, eso se requiere tiempo. Y durante el cursado, bueno, no es fácil a veces armarse de ese tiempo, ¿sí? O sea, es largo. O sea, ¿cuál es el argumento con el cual yo digo esto? Porque esto lo he visto también en otras facultades. Digamos, esto que si bien en nuestro caso es relativamente nuevo, en otras facultades donde yo también doy clase, ya tiene varias décadas, como 30 años. ¿Y cuál es el problema? Esta materia necesita tiempo, es decir, como muchas otras materias, hay que dedicarle mucho tiempo. En mis épocas de estudiante, cuando, bueno, hace mucho, ¿sí? Eh, esta materia, física 1, física 2, análisis, álgebra y todo ese tipo de materias tan bonitas que ustedes tienen, requerían dedicarle en diciembre, en febrero, en julio, o en mayo. Bueno, mayo es más complicado porque se está cursando también, pero igual que en septiembre, pero en las fechas de examen. ¿No? Cursaba era dedicarle un mes entero a una materia sola. O sea, estar estudiando un mes, 8, 10 horas por día. Eh, yo sé que decir esto en el año 2021 suena raro, pero la materia no ha cambiado mucho, los libros son los mismos, y lo único que ha cambiado es que en esa época no teníamos celulares, no teníamos PlayStation, no teníamos televisión por cable, no teníamos videitos, no teníamos más que 3 canales de televisión y eso era todo el entretenimiento en los años 80. Así que no sé, yo no sé cómo hacen ustedes para estudiar ahora, eh, pero este, bueno, ¿y cuál era cuál era el otro tema? Además de la misma materia, estaban distribuidas en 6 años. O sea, la carrera, cuando yo hice la carrera, duraba 6 años. 6 años. Soy ingeniero electrónico también, así que estudié casi lo mismo que ustedes en 6 años. Entonces, si yo estudiaba, supónganse que me tomaba un mes de vacaciones sin estudiar. Estudiaba durante 6 años, 11 meses al año. Eso era el tiempo que yo le dedicaba al estudio. Ustedes ahora tienen las mismas materias en 5 años. ¿Qué quiere decir? Que tienen que estudiar más tiempo por cada año de estudio, ¿no? ¿Y qué otra cosa? Si ustedes promocionan todas las materias, supongamos que es el ideal, que hay chicos que lo hacen, sí, porque no, yo he visto que los hacen. Si ustedes promocionan todas las materias, ¿qué quiere decir? Que a mediados de noviembre ya terminaron con la facultad y tienen medio mes de noviembre, diciembre, enero, febrero y medio marzo de vacaciones, o sea, 1, 2, 3, 4 meses de vacaciones, cuando yo tenía 15 días de vacaciones, es decir, un año menos. Y al año, pongámosle 3 meses menos. ¿Eso qué significa? Que de marzo, o pónganle ustedes, bueno, marzo no hay mucho que estudiar, pero de abril a noviembre tienen que estudiar todo lo que yo estudiaba en mucho más tiempo. O sea, lo que le dije al principio, es decir, la opción es estudiar todo el tiempo, porque si no, no hay forma. ¿De dónde van a sacar el tiempo para estudiar y después descansar 4 meses?
Profe, disculpe. y encima hacerlo en 5 años. A ver, o sea, no sé si quien hizo estos cambios acá hizo esas cuentas que hago yo, pero a mí no me cierra, no sé. Profe, una pregunta. Eh, sí, ¿Con qué tema empezaríamos hoy? hoy vamos a empezar con óptica. Bueno, a ver, chicos, ustedes tienen menos tiempo por todo eso que le acabo de decir, porque tienen menos años y encima pretenden que lo hagan en unos meses durante el año. ¿Está bien? Eh, y encima tienen mucho más entretenimiento y pérdida de tiempo que lo que teníamos nosotros antes, ya que solamente con las redes sociales se les va unas cuantas horas al día. Yo les digo, bueno, ustedes organicen su vida como sea, no, no sé, pero tengan en cuenta que todo es cuestión de tiempo. Acá no hay dificultad de otra cosa que no sea el tiempo. Y como ya les dije antes, el tiempo vean ustedes cómo se organizan. Yo el primer parcial se lo voy a tratar de coordinar de tal manera que puedan tener tiempo de estudiarlo, pero el segundo va a ser a final del cuatrimestre junto con todos los otros. Eso no hay forma de que yo lo acomode en otra parte, ¿sí? Así que bueno, empiecen a estudiar desde ahora y bueno, vamos a ser felices. O si no, bueno, no pierdan tiempo con física y dedíquenle ese tiempo a ver si pueden aprobar otra materia, que me parece una buena opción esa también. Por lo menos ya se han sacado algo. ¿Está bien? Eh, pero bueno, eso ya cada uno ve lo que puede hacer, qué es capaz de hacer, son cosas muy, muy individuales. Eh, o sea, la mala opción que veo yo es, bueno, tratar de promocionar todo y no promocionar nada. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar un poco de, de los libros. Los libros de física que nosotros vamos a usar, no sé si ya algo les habrá dicho el ingeniero Rosa, son unos libros clásicos que andan dando vuelta desde hace muchos años. Y cuando digo muchos años, en algunos casos pueden ser más de 60 años. Cambian las ediciones de una edición a otra, por ahí cambian un poco, pero y como se han repetido que sus ediciones ya en algunos casos debe ir por la edición número 15, pero son los mismos libros. Voy a compartir una pantalla si se los escribo y, y traten de conseguirlos en el formato que sea, ¿sí? En el formato que sea. Bueno, ven ahí la pantalla. Bueno, ¿cuáles son esos libros? Son clásicos. El que más anda dando vuelta últimamente y se puede conseguir en muchos formatos se llama Serway. El otro que también anda dando vuelta mucho y se puede conseguir en diversos formatos es el Sierra-Semansky. Están ahí, todo eso, esto que te estoy escribiendo yo está en el programa que yo les subí, así que ahí se pueden fijar. Y el otro que lo veo menos en los últimos tiempos, antes era muy, el Ragnick Holiday. Cualquiera de estos tres diría que es casi lo mismo. Cualquier edición es casi lo mismo. Algunas ediciones bastante viejas son bastante buenas,
otras no tan buenas, y las últimas están bastante bien, ¿sí? Este ya debe andar por la 8ª edición. A ver, yo tengo acá uno que es la 7ª edición. Este debe andar por la 7ª, o la 8ª, o la 9ª edición. Esta debe andar por la edición número 15 o por ahí. Y esto no sé, ya últimamente no lo he visto mucho, debe ser que los que importan libros o las editoriales no los han traído para estos rumbos, pero bueno, antes era muy común, así que los podrían conseguir eh, prestados de algún hermano, padre, tío, abuelo, etcétera, etcétera, porque son libros que han dado vuelta hace muchos años. Como ya le dije, por ejemplo, yo estudié hace 40 años atrás, más de 40 años atrás, 40 y pico de años atrás. Estudié con ese, con el Sir Semaski, y era un libro viejo, es decir, el libro que yo tuve era usado y ya tenía unos cuantos años, así que ese libro que anda por ahí en algún estante, al día de hoy debe tener más de 50 años, o 60 años. Y bueno, y seguramente Don Sears, el autor original de ese libro, ya debe haber muerto hace rato, pero siguen apareciendo estos, aunque los autores ya no escriben nada, porque son como una marca, ¿sí? Como una marca registrada, aunque ya los autores no sean esos, siguen apareciendo como si fuera. Bueno, y el título de todos estos libros, eh, por alguna extraña causa, es Física. Eh, los tres, por lo menos las últimas ediciones, vienen en 2 tomos. Lo que vamos a ver nosotros, salvo la parte de óptica, está todo en el primer tomo. ¿Está bien? Óptica es la excepción, está en el segundo tomo. Pero la parte de tomo, no tomo. La parte de óptica es una parte muy, muy chiquitita, apenas un poquito, así que eso lo pueden sacar de cualquier lado, ¿sí? Bueno, no estoy grabando nada, no, bueno. Estos libros también los pueden conseguir ahí en PDF, muy bonitos, con todos los colorcitos y etcétera, etcétera. Yo no sé cómo estudian ustedes a esta altura eh, de la virtualidad y de todo lo computacional que hay dando vuelta, pero consigan los libros como sea y estudien de los libros. No hay otra forma de estudiar que no sea de los libros. Es decir, no estudien de videos, no estudien de grabaciones de clases, no estudien de apuntes tomados de clase, no estudien de ningún otro lado que no sea de los libros. O sea, el libro es el único que a ustedes les tiene toda la paciencia del mundo. Es decir, si ustedes se sientan con el libro y no entienden ahí una página de ese libro, bueno, el libro no los apura, entonces con esa página pueden estar todo el día hasta que pasan a la siguiente y el libro ahí quietito, tranquilo, esperándolos a que ustedes entiendan, ¿sí? Si ustedes ven un video o cualquier otra cosa, puede ser muy bueno, pero no les tiene paciencia. El video va a la velocidad del video y nos da la falsa sensación de entender algo que normalmente no se entiende. Así que estudien del libro y no hay otra, ¿sí? Si quieren tener éxito en lo que sea, no solo en esta materia, estudien del libro. No hay opciones, chicos, ¿sí? Y esto se lo digo con la mayor sinceridad, y no porque yo sea fanático de los libros ni nada por el estilo, no simplemente porque no hay otra, ¿sí? Y lean, aprendan a leer, digamos, supongo que todos saben leer, pero
la práctica de la lectura es lo que le va a dar el éxito en todas las materias, porque todo se aprende leyendo, no se aprende de otra manera, salvo, bueno, cosas que son de tipo de práctica, pero en este caso las materias de la universidad se aprenden leyendo, no se aprenden con video, no se aprenden de ninguna otra manera, o viendo grabaciones, se aprenden leyendo con libros, ¿sí? Y si ustedes no están acostumbrados a agarrar los libros, pues lamento decirles que no van a andar muy bien, ¿sí? No hay otra opción más que los libros. Ni siquiera los apuntes no sirven, los apuntes son una guía para bueno, poder orientarnos en el libro, ¿sí? Porque también nos podemos perder dentro de un libro, pero no hay otra, ¿sí? Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo ya antes que empecemos con óptica? ¿Qué hora es? Son las 18:37. Bueno, nos queda una horita y podemos avanzar algo de óptica. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, podemos empezar. Yo voy a dar las clases con esta pizarrita que les mostré recién. Voy a tratar, en lo posible, de que sea una clase lo más parecida posible a una clase en el pizarrón. O sea, voy a escribir como si yo estuviera dando una clase en el pizarrón, en el sentido de que, bueno, voy a escribir ahí no siguiendo diapositivas, ni videitos, ni una pauta ya que tenga hecha de antes, sino que la voy a ir haciendo a medida que vaya saliendo la clase. Es decir, voy a ir inventando sobre la marcha como normalmente es una clase y como normalmente me parece a mí que debe ser una clase. Es decir, eh, obviamente hay los temas que están, eso no cambian mucho, pero por ahí sobre las preguntas que hacen o sobre lo que a mí en ese momento se me ocurre, bueno, voy derivando hacia un lado o hacia otro de acuerdo eso, a lo que se presenta en ese momento, ¿está bien? Inclusive las demostraciones pueden cambiar de una clase del mismo tema, de una clase a otra, porque bueno, en esa clase me pareció que mejor ir por un lado que por el otro. Y no porque sean diferentes, porque bueno, todos los temas son iguales, pero bueno, pintó así y salió así y a veces resulta bien y otras veces no resulta tan bien, pero bueno, como ya le dije, siempre están los libros que nos ayudan, ¿sí? Cuando digo no sale bien, digamos, no es que metí la pata y dije cualquier barbaridad, cosa que puede pasar también. O sea, en una clase hecha así, ¿qué pasa con un profesor que hace una clase así y no presenta diapositiva? Bueno, puede equivocarse y yo me equivoco bastante, pero bueno, es parte también de hacer una clase no tan, eh, no tan aburrida, qué sé yo, porque en los errores ustedes también aprenden, ¿sí? O sea, por ahí se aprenden más con los errores que con los aciertos. Graba las clases, las podría grabar, digamos, en ese sentido lo que vengo diciendo es precisamente que como son dadas clases así, digamos, me parece que no tiene mucho sentido que vean dos veces una clase mía porque no ganarían nada. Es con una vez, y si ustedes también me gustaría, no es que me gustaría, digamos, por una cuestión mía simplemente, sino para bien de ustedes, que tomen nota en papel, en un cuadernito, como normalmente se toma nota de una clase común y corriente en el pizarrón, que tomen nota de lo que yo voy haciendo acá, porque bueno, eso les ayuda después para
ir al libro y orientarse, bueno, a ver, esto dónde está, esto qué es, y lo buscan en el libro, etcétera, etcétera, con esas anotaciones que llevan ustedes, con esos apuntes que van sacando de clase, ¿sí? Entonces, no se confíen de que esto está grabado o eso, que no me parece que vaya por ahí la cosa. Entonces, yo las puedo grabar, pero no soy partidario de que las vean de nuevo ni andar subiéndolas. Así que, en todo caso, si ustedes me hacen acordar, las grabo y las tengo ahí por si alguna vez me la pides, bueno, se la paso, ¿sí? Eso podemos hacer, pero no me gusta, o sea, no recomiendo, o sea, lo que dije recién, no recomiendo ver grabaciones, ni videos, ni nada, ¿está bien? Si bien ustedes pueden detener, ver partes, concentrarse solamente en una partecita, pero normalmente eso cuando uno ve una clase o un video o una grabación, no la andan deteniendo, parando, volviendo, etcétera, etcétera. Así que bueno, la grabo y después ustedes me dicen si la quieren o no la quieren. Bueno, empecemos entonces. Ya que veo que no hay preguntas, vamos a empezar con la parte de óptica. ¿Qué es la óptica? Vamos a compartir nuestra pizarra. Bueno, esto ya está. Esto ya está, no lo necesitamos. Bueno, ¿qué es la óptica? Lo que vamos a ver nosotros es la óptica geométrica. Se llama óptica geométrica. Óptica geométrica. ¿Por qué se llama óptica geométrica? Eh, vamos a ver. Bueno, por eso sí, si a alguno o se le corta la mitad de la clase, me dice, entonces la podemos grabar. Bueno, vamos a grabar, así les doy el gusto de grabar en esta computadora. Bueno, estamos grabando, así que... Ah, otra cosa, ya que está... No, ya que no. No me escriban tanto en el chat, porque yo acá cuando estoy escribiendo en esta pizarrita, no tengo acá la solapa del chat a mi vista, sino que hay una cosita que me aparece ahí en rojito chiquito que dice que alguien escucha, pero yo no lo veo el chat y por ahí no veo que hay un chat nuevo, y cuando lo veo ya probablemente eso estaba referido a otra cosa que dije antes, así que ustedes interrumpan, abran el micrófono si pueden, si tienen, y pregunten directamente. A mí me gusta que me interrumpan todo el tiempo, ¿sí? Mientras más me interrumpan, mejor. Así que es más, el otro día descubrí que en el Zoom hay una función que es, si te dan con una computadora, apretar la barra espaciadora y mientras la tienen apretada, pueden hablar. La sueltan y ya no pueden hablar, ¿sí? Así que eso está bueno. Así no tienen que ir al micrófono ni nada, ¿sí? Entonces, quieren hacer la prueba, hagan la prueba. Digan cualquier cosa que no sea inconveniente, porque estamos grabando. Bueno, ¿qué estudia la óptica? La óptica estudia la luz, ¿está bien? La óptica geométrica, nosotros vamos a ver dos cosas del comportamiento de la luz, que son dos fenómenos de los cuatro que implica la óptica. ¿Cuáles son esos dos fenómenos que vamos a ver nosotros en óptica geométrica? La reflexión y la refracción. ¿Cuáles son los fenómenos que no vamos a ver nosotros ahora y ustedes lo van a ver en Física 2, conmigo o con el profe que sea? Son la interferencia y la difracción. Esto lo han puesto en Física 1 porque en algún lado tenía que estar, o sea, no es que vaya sí o sí en esta materia y que vaya acá al principio, como ya les dije en el libro, esto está al final y obviamente está todo junto, pero acá en nuestro programa, como esto no encajaba con ninguna otra parte, es decir, esto no encaja con la parte mecánica, pero bueno, lo han puesto acá. Entonces esto está en Física 1
y esto lo han puesto al final de Física 2. Bueno, entonces, esto es lo que se llama óptica geométrica y esto es lo que se llama óptica física o óptica ondulatoria. Óptica física, óptica física. ¿Está bien? Es como que se divide así la materia. Bueno, entonces, ¿qué es lo que diferencia estas dos partes? Más allá de analizar ya detalladamente cada uno de los fenómenos, lo que diferencia es que acá nosotros tratamos a la luz como si fueran rayos, ¿sí? Si bien la luz para nosotros debiera ser una onda, ¿sí? Esta también se llama física ondulatoria, nosotros la tratamos como rayos. Es decir, ustedes saben muy bien que, por ejemplo, el caso del sonido, por ejemplo, tengo acá una fuente sonora, entonces el sonido se propaga en todas las direcciones. Yo hago este dibujito acá, así. ¿Qué sería ese dibujito? Ese dibujito serían como los que se llama frente de ondas. Imagínense ustedes las ondas sobre la superficie del agua, ¿qué son? Son como crestitas que se van moviendo, formando como circunferencias que se van agrandando. O sea, estas crestas se van moviendo por una velocidad que es la velocidad de propagación de la onda. ¿Sí? Entonces todas se van moviendo juntitas, separadas a la misma distancia, y de esa manera se propaga, por ejemplo, también el sonido, aunque las crestas esas, que nosotros no la vemos, serían las crestas de sobrepresión en el aire. ¿Está bien? Si nosotros pudiéramos ver las partículas, cómo se juntan o se separan en el aire, veríamos que esas crestas de partículas que están más juntitas, o sea, donde hay más presión, se van moviendo todas juntitas así con la velocidad de propagación, igual que lo que hace la cresta de la superficie del agua con la onda sobre la superficie del agua. O una onda en una cuerda. Bueno, la luz sería más o menos lo mismo, pero para lo que nosotros vamos a ver en óptica geométrica, esto no nos aporta mucho, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, si la luz viene de una fuente que está muy, muy lejos, y yo tomo solamente supongamos acá tengo un frente de onda que de una onda que está muy lejos, acá. Vamos a hacer el dibujito ahí, fíjense. Entonces yo acá tomo una pequeña porción de ese frente de onda, muy chiquito esto respecto a la distancia que hay a la fuente luminosa, ¿está bien? O sea, de dónde proviene ese frente de onda, voy a ver que esto se parece mucho a algo que ya no está tan curvado, sino más bien plano. Por ejemplo, los frentes de onda que nos llegan de la luz del sol, bueno, allá acá sobre la superficie de la Tierra llegan planos directamente, porque todas esas esferas son tan grandes que esa pequeña partecita que es la que recibimos nosotros es lo que se llaman frentes de onda plano. Entonces yo puedo dibujar esquemáticamente todos esos frentes de onda que se mueven así en el caso de la luz, como si fueran directamente planos. A ver, vamos a dibujarlo bien, pero es más, digamos, podrían ser, digamos, algo así, digamos, dibujado tridimensionalmente, frentes de onda planos. ¿Está bien? Frentes de onda plano que se propagan todos con la velocidad v, que es la velocidad de propagación de la onda. En el caso de la luz, la velocidad de la luz en el vacío, y para cualquier onda también, la velocidad de la luz es una propiedad del medio, no una luz, y es una constante. Dentro de ese medio la velocidad de la luz es constante. Entonces la velocidad de la luz en el vacío es una constante universal que se simboliza con la letra C y vale 2,99 por 10 a la 8 metros sobre segundo, ¿sí? Y este valor no depende del tipo de luz ni nada
ni del tipo de onda que se propaga por ahí. Digamos, en el vacío una onda electromagnética, que es el caso de la luz, siempre se va a propagar con esa luz. Bueno, entonces, volvamos. Entonces eso está propagando con una velocidad v, que podría ser la velocidad de la luz en el vacío. Bien, entonces, este frente de onda yo lo voy a simbolizar, en lugar de con frentes de onda así, como si fueran rayos. Es decir, vamos a hacerlo de otro color, así queda un poco más bonito. Entonces, estos frentes, sigue saliendo negro. Estos frentes de onda, entonces los voy a simbolizar como si fueran rayos. ¿Está bien? Rayos que van así, todos paralelos. Entonces, ¿qué sería un frente de onda desde el punto de vista de la óptica geométrica? Bueno, serían rayos paralelos, y de esa manera yo voy a analizar la luz como si fuera algo que se mueve de esa manera. ¿Está bien? Rayos paralelos, etcétera, etcétera. Entonces, este es el famoso haz de rayos que me va a servir a mí para analizar los fenómenos de reflexión y refracción. ¿Está bien? Toda la otra parte de la luz que hace las cosas más parecidas a lo que nosotros percibimos, por ejemplo, en el caso del sonido, tiene que ver con la óptica física. ¿Está bien? Que son los fenómenos de interferencia y difracción. Entonces, para nosotros en la óptica geométrica siempre vamos a tener esto, que son el haz de rayos. Y con eso nos vamos a arreglar para estos dos fenómenos, que son la reflexión y la refracción. Bueno, ¿qué tipo de onda es la onda luminosa? Bueno, la onda luminosa es una onda electromagnética exactamente igual que por ejemplo, las ondas con las que se transmiten las señales de radio, las señales del celular, las señales de comunicación satelital, que son microondas, etcétera, etcétera. Todo eso son ondas electromagnéticas, ¿sí? Que es la radiación infrarroja también es una onda electromagnética, etcétera, etcétera. En física 2, al final de física 2, se ve algo de onda electromagnética. Y los que estudian ingeniería electrónica, bueno, obviamente esto ya lo verán en materias más específicas, que son los sumos de transmisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, el tema es que nuestros ojos no ven cualquier onda electromagnética, sino que están muy limitados a ver solamente algún tipo de onda electromagnética, ya que las ondas de radio, nuestros ojos ni se enteran que hay ondas de radio, ni que hay ondas que transmiten señales de celular, o ondas que transmiten señales de microondas, ni vemos tampoco radiación infrarroja, sino que vemos un pequeñísimo espectro, muy chiquitito, apenas si vemos algo que tiene que ver con ¿qué? Tiene que ver con esto, que es la longitud de onda, es decir, la distancia que hay entre dos crestas. ¿Está bien? Entre dos crestas nosotros tenemos una distancia que se me puede medir en metro, en centímetro, en milímetro, lo que sea, y eso se llama longitud de onda. Lambda es longitud de onda, ¿está bien? En el caso de la óptica geométrica eso no nos interesa. Vamos a estudiar esto, sí, cuando veamos el capítulo de ondas, que es el capítulo, ya le digo qué unidad es la unidad de ondas, es la unidad número 12. En la unidad 12, bueno, vamos a ver todo bien, qué es la longitud de onda, la frecuencia, etcétera, etcétera. Pero acá, así dicho muy rápidamente,
voy a decirle que es simplemente la distancia que hay entre dos crestas. En el caso de las ondas electromagnéticas, serían dos picos, o sea, dos valores máximos del campo eléctrico o el campo magnético, y esos picos viajan separados uno de otro, de la misma manera que viajan las crestas en una onda sobre la superficie del agua, ¿sí? Bueno, y esa longitud de onda puede ir, en el caso de las ondas electromagnéticas, de, qué sé yo, de kilómetros a cientos de metros, a decenas de metros, a algunos metros, a centímetros, a milímetros, ¿sí? Que son las ondas de radio, por ejemplo, de radio de AM, que, bueno, cada vez se escucha menos, pero están ahí dando vuelta todavía. Tiene una longitud de onda de algunos metros, varios metros. Las de FM tienen una longitud de onda un poco más corta, ¿sí? Decenas de centímetros. Las ondas que se comunican los celulares son ondas, digamos, con una longitud de onda más chica, ¿sí? Del orden de los centímetros. La onda con la que se comunican los satélites, que se llaman microondas, son un poquito más cortas, y así la longitud de onda se va haciendo cada vez más chica, pero son todas ondas electromagnéticas exactamente igual. Bueno, de todas esas ondas que van desde algunos kilómetros hasta centímetros, milímetros, etcétera, etcétera, lo que nosotros vemos tiene las siguientes características. O sea, vemos longitudes de onda que van de 7 por 10 a la menos 7 metros a 4 por 10 a las 7 metros. Y eso es lo único que vemos nosotros. Ese pequeño, se llama espectro, ese pequeño espectro es lo que vemos. Todo lo que está de acá para allá, y cada una de esas longitudes de onda que está entre estos valores corresponde a un color, como ustedes ya saben. Esta de acá es el rojo, el 7 es lo que nosotros vemos con rojo, y esto es el violeta, ¿sí? Entonces, todo lo que está de acá para allá se llama infrarrojo, que no lo vemos, y todo lo que está para allá se llama ultravioleta, que tampoco lo vemos. ¿Sí? Y bueno, y eso es lo que ve nuestro ojo. Estamos muy limitados en ese aspecto. A ver, una partecita muy pobre, pero digamos que nos las arreglamos bastante bien con lo poco que vemos. Bien. Ya dije, este es el rojo y este es el violeta. Eso es la luz visible. Todo lo que vamos a ver nosotros, digamos, si bien lo analizamos para la luz visible y los experimentos, obviamente se realizan con luz visible, no obstante, todo esto es válido para cualquier tipo de ondas que puedan ser consideradas como rayos. ¿Está bien? Como rayos. Por lo demás, esto no nos interesa. ¿Está bien? No nos interesa desde el punto de vista de la reflexión o la refracción. Entonces, si no nos interesa, pasemos a otra cosa. Ya sabemos lo que es la luz. Bueno, en realidad no sabemos lo que es la luz. ¿Por qué? Porque le voy a hacer un pequeño relato a lo largo del tiempo de qué pasó con la luz. En la época de Newton, estamos hablando del siglo XVII, estaba obviamente Newton, y había un señor que se llamaba Huygens. Newton sostenía que la luz eran partículas que se movían a muy alta velocidad, o sea, corpúsculos muy pequeñitos, y que esos
corpúsculos tan chiquitos chocaban en nuestros ojos y ese choque hacía que nosotros viéramos la luz. Mientras que este señor Huygens, contemporáneo de Newton, decía que la luz era ondas. Entonces, para Huygens, la luz eran ondas. ¿Está bien? Pero, digamos, por lo que uno podía percibir a simple vista, había muchos fenómenos propios de la onda que no se podían ver. Digamos, dos de esos fenómenos que no se ven a simple vista son los fenómenos de interferencia y los fenómenos de difracción. Bien. Entonces, Huygens no podía demostrar algunas cosas más allá de simplemente la refracción que también podía ser explicada mediante la teoría corpuscular de Newton. ¿Está bien? Entonces, pasaron los siglos y estos fenómenos pudieron realizarse en experimentos de laboratorio y comprobar efectivamente que la luz era una onda, ¿sí? Había solamente una pequeña dificultad con que la luz fuera una onda, y era que cualquier onda mecánica, como vamos a ver nosotros en la unidad número 12, cualquier onda mecánica necesita un medio de propagación, es decir, necesitan partículas que estén vibrando ahí en el lugar donde están. O sea, las partículas no se viajan, pero, es decir, la onda, a medida que se propaga, lo hace transmitiendo la energía a través de una partícula, ¿sí? Si no hay partículas, no hay onda. Es decir, en el vacío no existe el sonido, no hay sonido en el vacío, ¿sí? Todas esas películas de ciencia ficción que andan los astronautas ahí en el vacío y se escucha los sonidos que hacen, etcétera, etcétera. Bueno, eso es falso porque si no hay partículas de algún gas o un líquido, bueno, no hay sonido. Simplemente porque para que haya una onda hacen falta partículas. Pero ¿qué pasa? La luz venía del Sol a través del espacio que hay entre el Sol y los planetas, que ahí no hay nada. No hay partículas, no hay gas, no hay nada más que vacío. Y eso era un problema que no podían explicarlo los científicos. Y como la luz ya había sido demostrada con todos los experimentos habidos y por haber de que era una onda, faltaba explicar solamente cómo es que esa onda llegaba a través del vacío. Para lo cual se inventó algo ad hoc, es decir, se inventó algo al efecto que era el éter. Bueno, entonces entre el Sol, el espacio interplanetario, no hay vacío, sino que hay algo que se llama éter y que se llamaba éter, que era un invento, tenía la única función de explicar la propagación de una onda en el vacío, no, una onda en el éter. ¿Está bien? Entonces, los experimentos que siguieron a esa propuesta del éter era demostrar que había un éter ahí adentro. Bueno, en esa época, estamos hablando ya de la segunda mitad del siglo XIX, obviamente no había naves espaciales que pudieran ir, digamos, más allá de la atmósfera y ver si había algo parecido a un éter o no. Entonces empezaron algunos experimentos para ver si el éter se movía, no se movía. Todos esos experimentos fracasaron porque, bueno, no hay éter, no existe el éter, ese era un invento para poder explicar la propagación de la luz en el vacío. Pero bueno, por esa misma época aparecieron dos científicos, eran Hertz, y por un lado experimentalmente, y Maxwell por el otro, en forma teórica, que encontraron unas onditas muy simpáticas que eran las ondas electromagnéticas, ¿sí? Que hacían experimentos ahí con ondas de radio, etcétera, etcétera, y esas ondas sí no tienen ningún problema en propagarse en el vacío. Entonces, además descubrieron que las ondas electromagnéticas
se propagaban con la misma velocidad que la luz. Bueno, entonces, las ondas electromagnéticas se propagan en el vacío. Las ondas electromagnéticas se propagan con la misma velocidad de la luz. Luego, aunque, digamos, no podíamos demostrar que las ondas efectivamente estuvieran dadas por el campo eléctrico y magnético, pero esas dos cosas hicieron suponer que la luz era una onda electromagnética y, bueno, después se midieron la longitud de onda y todo el mundo feliz y contento con la luz como una onda electromagnética hasta principios del siglo XX, o sea, hace más o menos 100 años atrás, otro científico llamado Einstein descubrió un fenómeno que era el fenómeno fotoeléctrico, donde la luz, sin ningún tipo de duda, se comportaba como una partícula que chocaba con un electrón, por ejemplo. ¿Sí? O sea, para que algo choque, tiene que ser un choque entre dos partículas, es decir, una onda no puede chocar. Entonces, Einstein dijo, bueno, acá la luz se comporta como una partícula que choca y esa partícula, bueno, es el famoso fotón que en muchos experimentos funciona como si fuera una partícula que choca. Entonces, a partir de ese momento, en algunos experimentos la luz se comporta como una partícula, para otros experimentos la luz se comporta como ondas, y así se dice hoy en día que la luz tiene una naturaleza dual. Es decir, para algunos casos, algunos experimentos, parece ser una onda. En otros casos, en otros experimentos, parece ser una partícula, el famoso fotón, que anda chocando ahí con las cosas. ¿Está bien? Y bueno, ahí quedó todo y no hay forma, por lo menos hasta el momento, de unificar esos dos comportamientos o esa naturaleza dual de la luz. Así que se acabó esta historia y pasemos a lo nuestro, que es la luz como rayos, que da lo mismo si fuera onda o no. Bien, veo una pregunta ahí. Los fotones, sí, los fotones, ya. Es un poco tarde la pregunta, pero ya lo respondí. Sí, los famosos fotones, ¿sí? El fotón es una partícula que se mueve a la velocidad de la luz y que, bueno, obviamente que no existe en el reposo. Bien, bueno, entonces vamos a ver los fenómenos nuestros que nos traen acá y no sé si llegaremos mucho más que esto el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los fenómenos? Los fenómenos son la reflexión, pero antes de ver la reflexión vamos a ver algo, que me parece que vale la pena aclararlo para que no haya confusión de lo que vamos a ver con lo que se ve normalmente, ¿sí? ¿Qué es lo que se ve normalmente? Lo que se ve normalmente es que la luz incide sobre una superficie cualquiera, supongamos supongamos que yo tengo una superficie, a ver, imaginen ustedes algo que están viendo ahí, la pared, una pared, ¿sí? Entonces ustedes ven una pared que está bien lisita, ¿sí? Bien lisita. Por ejemplo, la pared que tengo yo acá. Obviamente la pared que tengo yo acá no es roja, pero supongamos que sea roja. Si yo la veo acá en forma microscópica, voy a ver que esa pared que a mí me parece ahí bien lisita, en realidad no tiene nada de lisita, sino que es bastante porosa y rugosa además, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Entonces ahí tengo lo que pasa con una pared. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos rayos que llegan paralelos. Esos rayos supongamos que sean de luz blanca, que yo lo voy a dibujar acá con unos rayos negros, ya que no puedo dibujar algo blanco. Entonces tengo unos rayos de luz blanca que llegan ahí en forma paralela. ¿Qué quiere decir que la luz sea blanca? Como ustedes ya saben, la luz blanca significa que ahí vienen juntitos, mezcladitos, ahí, por lo menos yo lo veo mezclado, o sea, llegan al mismo tiempo, más o menos, rayos de luz de todos los colores. O sea, acá viene un rayo rojo, viene un rayo azul, viene un rayo
amarillo, otro verde, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, cuando esos rayos llegan a esta pared roja, ¿qué hace la pared? Bueno, la pared hace lo siguiente. Los rayos azules los absorbe, quedan ahí y no me devuelve absolutamente nada. Los rayos verdes los absorbe y ahí no me queda nada, y así con todos los colores, menos con el rojo. ¿Está bien? ¿Y qué hace con el color rojo? Bueno, como esta pared es media así rugosa, por lo menos vista microscópicamente, no es porque esté mal, me devuelve únicamente los rayos rojos y por eso yo veo rojo. Es decir, no quiere decir que la pared tenga alguna rojitud intrínseca, sino que lo único que hace es que si es iluminada con luz roja, bueno, esa luz roja ahora sale en todas las direcciones. ¿Está bien? Entonces acá tengo luz para acá, todos estos rayos van a ir a parar para todos lados, de tal manera que me pare yo donde me pare, voy a ver la pared, afortunadamente. Digo yo afortunadamente porque si no me estaría chocando con todas las paredes que no puedo ver. ¿Está bien? Entonces, sea que yo venga de acá, este es mi ojo, ¿sí? Vamos a hacerlo de otro color el ojo. Sea que yo vengo de acá, vengo de acá o vengo de acá, puedo ver la pared por más que esté iluminada con un rayo que viene en esa dirección, ¿está bien? Entonces yo la pared la veo porque este rayo después va en todas las direcciones, y la veo roja porque esta luz blanca tiene una componente de luz roja que hace que me devuelva algo. Si esta luz no tuviera componente rojo, es decir, fuera una mezcla de azul, verde, amarillo, etcétera, etcétera, y no tiene rojo, yo esa pared la vería ¿de qué color? La vería negra. Por más que esa luz sea muy intensa, la vería negra, vería una pared negra, ¿está bien? Entonces, para verla roja, debería la luz tener alguna componente roja. Es más, si yo tengo una pared blanca y la ilumino con luz roja, obviamente el blanco, ¿qué hace? Me devuelve todos los colores más o menos de la misma manera. Cuando digo más o menos, bueno, dependerá, qué sé yo, las tonalidades del blanco, podrá distinguir los esquimales o lo que sea, pero me devuelve todos los colores. Entonces, si yo una pared blanca la ilumino con una luz roja, la pared va a ser roja, ¿está bien? O sea, en ese sentido, para nosotros acá como estudiantes de este tema el día de hoy, los objetos no tienen el color en sí mismo, sino que el color depende de la luz con la que yo los ilumine, ¿está bien? Entonces, algo rojo lo voy a ver rojo siempre y cuando yo lo ilumine con una luz blanca que tenga una componente roja. Si no, no, ese rojo no existe intrínsecamente en esa superficie. Lo mismo para los otros colores. ¿Está claro? Bueno, ahora bien, esta es la forma que yo normalmente veo. Lo que vamos a estudiar nosotros acá no es esto, porque, bueno, esto nos resulta muy interesante como objeto de estudio, sino lo que vamos a ver, estudiar nosotros ahora es la reflexión en espejos. Y ahí la cosa se comporta muy distinta. ¿Por qué? Porque un espejo, vamos a dibujar un espejo plano, después vamos a ver los espejos curvos, que tampoco son lo más común que hay, pero sí son muy interesantes para estudiarlos. Bueno, voy a dibujar un espejo así como si fuera un corte transversal del espejo, visto un espejo de perfil, donde esa partecita sombreada sería la parte de atrás del espejo, ¿sí? Entonces, de esta manera vamos a dibujar un espejo. Bueno, entonces, ¿qué pasa en un espejo? Yo tengo unos rayos paralelos, como ya hemos visto, etcétera, etcétera.
digamos, supongamos que yo ilumino este espejo con rayos paralelos, ¿sí? Por ejemplo, hago pasar la luz del sol por un pequeño orificio y solamente pasa este haz de luz, o hoy en día con los láser, esto es más fácil, digamos que son rayos que vienen paralelos, así, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa cuando esos rayos llegan al espejo? Bueno, un espejo ideal sería una superficie perfectamente pulida, perfectamente plana, y que devuelve absolutamente todo lo que incide sobre esa superficie. Entonces, lo que va a pasar en un espejo va a ser algo completamente distinto a lo que pasa normalmente en cualquier superficie. Es decir, estos rayos llegan paralelos, se reflejan en el espejo y ahora vuelven. Es decir, no pasan para el otro lado y cuando vuelven van a volver igual de paralelos que lo que llegaron. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si yo ilumino con un haz de luz, por ejemplo, un láser, ahí en el espejo, ese punto, la única forma que tengo yo de ver ese haz es que yo me pare acá. ¿Está bien? Porque si yo me pongo acá, no voy a ver absolutamente nada. O sea, no voy a ver el punto reflejado ahí, sino que voy a ver, en el mejor de los casos, si hay alguna partícula iluminada con eso, que ahí por ahí va un rayo, pero no voy a ver nada. ¿Está bien? Entonces, de esta forma se comporta un espejo que no tiene nada que ver con la forma donde se comporta la luz en una superficie cualquiera. ¿Sí? Son dos cosas muy distintas. Entonces nosotros vamos a ver la ley de la reflexión en un espejo. Y para lo cual voy a dibujar solamente, voy a hacer este mismo dibujo, pero con dos rayos. Y con eso creo que ya estaremos para terminar la clase de hoy, porque no hemos podido dar mucho más. Pero bueno, el lunes continuamos con esto. Bueno, acá voy a dibujar de nuevo el espejo. Como ya dije, la parte sombreada es la parte de atrás del espejo, que alguien podría decir, bueno, la parte de atrás del espejo no es interesante porque la luz nunca pasa para atrás del espejo. Y yo le voy a decir, sí, tiene razón, pero tiene su interés en algunos casos. Bueno, entonces vamos a dibujar una línea perpendicular al espejo que le vamos a llamar normal. ¿Qué quiere decir normal? Como ustedes ya saben, normal quiere decir perpendicular. Bueno, entonces, supongamos que tengo un rayo, vamos a hacerlo de color rojo, ya que estamos, insistamos con el rojo, que incide justo en ese punto. Bueno, este lo vamos a llamar rayo incidente. ¿Y cómo vamos a medir la dirección en la que incide ese rayo sobre el espejo? Bien, para eso hemos trazado la normal. Entonces, esta dirección la medimos con ese ángulo, θ sub i, que sería la dirección del rayo incidente. ¿Está bien? Bueno, ¿qué dice la ley de la reflexión? La ley de la reflexión dice que en un espejo cualquiera, sea un espejo plano, un espejo curvo, esférico, cilíndrico, lo que fuera, el rayo que se refleja va a estar en el mismo plano en el que está el rayo incidente y la normal. En este caso, el plano del dibujo, obviamente. Entonces, yo voy a tener un rayo que sale en el mismo plano y el ángulo con el que se refleja esto va a ser exactamente el mismo que el rayo, bueno, vamos a usar una R, rayo reflejado, va a ser el mismo que el ángulo que forma el ángulo incidente con la normal, pero para el otro lado, obviamente. Entonces, acá tengo el rayo reflejado. Vamos a escribir bien. Rayo reflejado. ¿Está bien? Entonces, la ley de la reflexión es muy simple, dice lo siguiente. Rayo incidente normal y rayo reflejado
están en un plano. Es decir, este rayo no puede salir de ese plano. No hay forma, por más que sea un espejo esférico, por más que sea un espejo curvo, etcétera, etcétera. Y a eso sumado que el rayo incidente tiene el mismo ángulo que el rayo reflejado, pero para el otro lado de la normal, como obviamente es de suponer. Y con eso ya sabemos absolutamente todo acerca de la reflexión. ¿Está bien? Bueno, entonces esto sería la ley de la reflexión. Ley de la reflexión. Bueno, y como ya dije, sirve tanto para un espejo plano como para un espejo curvo. ¿Cómo sería el caso de un espejo curvo? Bueno, vamos a borrar acá. Total, esto ya fue. Por ejemplo, vamos a dibujar acá un espejo, ¿cómo es? Bueno, verde no me gusta. Vamos a dibujarlo negro. Supongamos que tengo un espejo esférico como ese. ¿Está bien? Vamos a hacer acá la parte sombreada, la parte interna, lo cual la parte que refleja sería la parte externa de ese espejo. Bien, no sé por qué lo hice tan separado, pero bueno, ya me salió así, me salió así. Entonces, si yo tengo un rayo rojo, pongámosle que incide ahí, pero obviamente tiene que incidir de este lado. Supongamos que un rayo incide en ese punto del espejo. ¿Cómo puedo saber? Sería el rayo incidente. ¿Cómo puedo saber para dónde va a ir el rayo reflejado? Bueno, lo primero que tengo que hacer es trazar la normal, es decir, una perpendicular al espejo justo en ese punto. ¿Está bien? Ahí. Bueno, ¿y cómo trazo una perpendicular ahí justo en ese punto? Bueno, depende de qué tipo de superficie sea, pero bueno, cualquier superficie curva tiene una sola perpendicular, es decir, una sola normal a un punto. Supongamos que sea, vamos a hacerlo un poquito mejor, supongamos que sea esa, ¿sí? Esa línea es perpendicular a la superficie curva justo en ese punto, ¿sí? Si esto es una esfera, bueno, esa línea pasará por el centro de esa esfera, ¿está bien? Entonces, esta es la normal. Bueno, entonces acá ya tengo el ángulo con el que hice esto. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que repetir este ángulo para el otro lado de la normal. Bueno, entonces el rayo reflejado saldrá más o menos con el mismo ángulo, más o menos con el mismo ángulo para allá. Y ahí tengo mi rayo reflejado. Es decir, este ángulo de acá es el mismo que este ángulo de ahí. ¿Está bien? ¿Se entendió? Bueno, y nos quedan 5 minutitos para ver la refracción. Vamos a ver muy rápidamente, pero la clase que viene vamos a volver sobre lo mismo, así que no se hagan problemas. Vamos a ver la refracción, ya terminamos las leyes, que es lo que nos interesa, que es lo que me interesa el día de hoy. Entonces, ¿qué es la refracción? Refracción. La refracción es un fenómeno que se da cuando la luz pasa de un medio a otro. Por ejemplo, supongamos que tengo acá la superficie del agua. Lo dibujé en azul, ¿por qué? Porque acá tengo agua. Y obviamente, si esta es la superficie del agua, acá tengo aire. Bueno, podría haber otra cosa, pero hay aire. Entonces, ¿qué pasa cuando un rayo incide en la superficie del agua? Bueno, pasan dos cosas.
Una cosa es que seguramente ustedes ya lo han visto porque habrán visto la luz reflejada en el agua. La luz se refleja como si fuera un espejo. ¿Está bien? Bueno, entonces tengo una partecita de la luz reflejada. Es decir, no es toda la luz que se refleja, sino una parte, no es. Una parte reflejada. Y la otra parte, ¿qué hace? Bueno, se empieza a propagar en el agua. O sea, no se va para allá, sino que se va para acá. ¿Está bien? Entonces, este rayo se llama rayo refractado. ¿Y qué significa la refracción? Bueno, esto que acabo de dibujar acá, es decir, cuando la luz pasa de un medio a otro, la dirección que traía es como que se quiebra y ahora va en una dirección distinta. Entonces, vamos a trazar la normal. ¿Está bien? Vamos a trazar acá una normal y vamos a decir lo siguiente. ¿Qué es? Vamos a llamar este ángulo θ1 al rayo incidente y vamos a llamar este ángulo θ2 al rayo refractado. Bueno, en el caso de cuando la luz pasa del aire al agua, el rayo se acerca a la normal. Y si pasa al revés, o sea, la luz va de el agua y pasa al aire, se aleja de la normal de la misma manera. O sea, el camino que haría es el mismo camino, pero a la inversa. ¿Está bien? Entonces, este fenómeno de que el rayo se quiebra es lo que se llama la refracción. ¿Y cómo se quiebra el rayo? Bueno, se quiebra siguiendo lo que se llama la ley de Snell, que ya lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene. ¿Qué dice la ley de Snell? Que un valor N1 que depende del aire, ¿sí? Propio y característico del aire, por el seno del ángulo que forma el rayo en el aire es igual a un valor N2 que es propio y característico del agua, ¿sí? Un valor que depende solamente de las características del agua, por el seno de el ángulo que forma el rayo en el agua, son iguales. Y esto es la ley de Snell. ¿Está bien? N1 y N2 se llaman índice de refracción del aire y del agua respectivamente. Son los índices de refracción del medio 1 y 2 respectivamente. ¿Está bien? Y es una característica del medio, por ejemplo, y con esto termino y nos vamos. Por ejemplo, el índice de refracción del aire vale aproximadamente igual a 1, mientras que el índice de refracción del agua vale aproximadamente 1,33. Es un valor adimensional, ¿sí? No tiene unidades. Por ejemplo, si esto fuera un vidrio, ¿sí? El índice de refracción del vidrio también depende del tipo de vidrio que hay. Hay muchos tipos de vidrio, depende de cómo esté fabricado el vidrio. Puede valer 1,5, por ejemplo. Un poco más, un poco menos, dependiendo de qué tipo de vidrio sea. ¿Sí? Entonces son valores que dependen solamente del material y las características del material. Eso se llama característico del material. Bueno, si quieren,
Les leo algunos índices de refracción y, a ver, déjame que lo encuentre en el libro. Si no lo encuentro en el libro, no voy a leerles nada. Acá lo tengo. Por ejemplo, de los sólidos, circonio cúbico 2,2, diamante 2,4, fluorita 1,4, cuarzo fundido 1,4, fosfato de galio 3,5, vidrio sin plomo 1,52, vidrio con plomo 1,66, hielo 1,3, poliestireno 1,49, cloruro de sodio 1,5, en los líquidos, benceno 1,5, disulfuro de carbono 1,6, tetracloruro de carbono 1,4, 1,3, glicerina 1,47, A 1,33, en el aire, bueno, 1, más o menos. Bueno, la clase que viene vamos a continuar con esto. Salgo de acá, así me despido y nos vemos el lunes. Vamos a dejar de grabar también. ¿A dónde está la grabación acá? No sé. Detener grabación. Nos vemos el lunes. Hola, profe. Nos vemos. Bueno, profe. No. Profe. Gracias. Profe, una consulta. Sí. Los parciales, ¿de qué modalidad son? Dale, voy a dar todo. Obviamente va a ser por un cuestionario de Moodle, pero yo voy a mandar bien cómo van a ser